¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Te voy a hacer la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empresarios que te van a dar un trabajo estable, que es muy importante para obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número telefónico para que te comuniques con ellos vía WhatsApp. Ellos te van a responder y te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. Otro de los elementos que podría llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional, de hecho ya está ahí en la investigación, es la persecución política en Venezuela, los presos políticos y los presos políticos militares de los cuales nadie se ocupa. Es un caso fundamental. Ahí hay torturas, muertes y precisamente la poca información es lo que ha ayudado al régimen a mantener esa situación. Si alguien ha luchado contra eso y para que se sepa lo que está ocurriendo es Molly de la Sota. Buenas noches, Molly, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias Patricia por este espacio. Bueno, Molly, la verdad es que el trabajo que tú has hecho va más allá de que tienes a tu hermano en esa situación. Va más allá de eso. Has hecho un trabajo realmente importante para recabar información, para que eso llegue a los organismos internacionales, pero sobre todo para que se sepa lo que está ocurriendo en Venezuela con los presos políticos militares. Eso es muy importante, porque el sector político del país no habla de ese tema. Así es. Molly, hay un aspecto importante que obligaría al régimen de Nicolás Maduro a poner en libertad a un número importante de militares que están detenidos. Háblanos de eso y sobre todo de qué ocurriría si el régimen no obedece a esta resolución. Cuéntanos qué es lo nuevo que hay en todo esto. Y bueno, la situación de los militares es bien dura, porque como todos sabemos, ellos sufren estas detenciones arbitrarias. De hecho, en las estadísticas que tenemos de 111 militares, 91 de ellos han sido detenidos sin orden de aprehensión. O sea, les llega la DGCIN, se los llevan para Boleíta, ahí los torturan y pasan años antes de que le hagan un juicio, ¿no? El 80% de ellos pues pasa más de 3 años, 4 años sin juicio, antes de tener una sentencia firme. Entonces, ¿qué pasa con estas detenciones arbitrarias? Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Las Naciones Unidas la conforman 193 países y 27 el Consejo de Derechos Humanos. Perdón, 47 países. Entonces, Venezuela está allí, como ya todos lo sabemos, como está Rusia, como está Cuba, como están estos países, y ellos tienen la prioridad de por lo menos cumplir con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Si vemos como en Venezuela está la oficina de la señora Bachelet en Caracas en el año 2019, precisamente ellos la aceptaron para poder tener esta parte de las Naciones Unidas, y vemos que en todos los informes a partir del 2020 hasta ahora, pues de alguna manera se dice que el gobierno colabora, de que hay algunas recomendaciones que se están cumpliendo, y también de que se sugiere que las sanciones sean ya eliminadas de Venezuela, ¿no? Entonces, es importante para el gobierno, de alguna manera el gobierno de Maduro, cumplir con ciertos requerimientos de la alta comisionada y del Consejo de Derechos Humanos.
Ahora, ¿qué pasa con estos procedimientos especiales? Nosotros tenemos lo que son los grupos de trabajo. Está el grupo de trabajo sobre la tortura, sobre las desapariciones forzadas, el grupo de trabajo contra la detención arbitraria. Nosotros introdujimos hace 2 años lo que fue 7 militares de la causa, lo que este régimen llama la causa Armagedón, que la conforman hoy en día 12 personas, hay una que ya está sentencia firme, hay 11 que no lo están, y introdujimos una solicitud para 7, ¿no? 7 militares, entre ellos mi hermano. Y después ya esta semana pues nos aprobaron, el año pasado nos aprobaron en diciembre, ya la publicaron, ¿no? ¿Qué publica este grupo? El grupo dice que publica una opinión donde dice que la detención hasta estos 7 militares fue arbitraria, es decir, no cumplió con el debido proceso, no hubo justicia y se le está violentando el derecho a la libertad. Le dice este grupo que hay que liberarlo. Entonces, les da un espacio al gobierno para que ellos respondan y digan y vean un espacio de tiempo si van a cumplir o no con eso. Pero esto es interesante porque esto también se actualiza ante la Corte Penal Internacional, que en estos momentos están en revisión y ellos hasta el 16 de abril tienen que enviar un informe de lo que es el análisis de la complementariedad, si de verdad se está aplicando justicia o no en Venezuela. Entonces, aquí es algo bien importante porque no lo estamos diciendo los familiares, mi esposo, mi hermano está detenido arbitrariamente, no. Lo está diciendo las Naciones Unidas y está solicitando su libertad. Cabe señalar que además de estos 7, también hay otros 3 militares que ya tenían esta medida, es decir, tenemos 10 personas. Y por esta medida precisamente está el diputado Juan Requesén en su casa, porque le salió la detención arbitraria y él está esperando un juicio, pero en su casa. Es decir, ¿cuánto tiempo tendrían para ponerlos en libertad? Bueno, pero lo más pronto posible. Lo que tenemos que hacer nosotros los familiares es consignar esa decisión en los tribunales y, por supuesto, denunciar ante la Corte o ante las Naciones Unidas si eso no se cumple. Pero deberían de cumplirlo de una vez, sobre todo porque ellos están en revisión, ¿no? Ellos firmaron un acuerdo con la Corte en un memorándum de entendimiento, tengo entendido, y tienen ciertas normas que cumplir. Por eso es importante que nosotros denunciemos. A veces te comentaba que nosotros vemos como la CPI o la ONU o la OEA como una caja negra porque no sabemos ni cómo llegarle. Y la mayoría de las ONG tampoco hacen estos procedimientos. Son muy pocas las ONG que hacen los procedimientos internacionales porque es bastante engorroso, ¿no? Pero pues nosotros como familiares, yo me organicé y lo estamos haciendo directo con la CIDH. Es más, una vez tuvimos hasta un curso, una conversación con ellos para el tema de las medidas cautelares, de que las personas pueden ingresar en la página de la CIDH y solicitar sus medidas cautelares, porque ellos lo han hecho con Nicaragua, de hecho. Entonces es importante que las familias nos documentemos para que no nos engañen o nos digan cosas que no son y nosotras mismos nos informemos. Esto de determinar que son detenciones arbitrarias, ¿se basa en qué? ¿Se basa en el tiempo que tienen detenidos sin juicio o en la injusticia de la detención? Es un proceso largo porque de hecho hay que dar los expedientes, se llenan formularios, declaraciones, se envía todo el expediente. Ellos lo hacen con esa parte, la parte totalmente legal. ¿Cuándo fue la detención? ¿Cómo fue la detención? ¿Quién la hizo? La parte de si hubo orden de aprehensión o no. Es más, por lo menos en el acta de lo que nosotros nos ocupa, que es la causa de Armagedón, aparece hasta las declaraciones de tortura. Mi hermano declaró allí y lo pusieron una parte de que había sido torturado y que lo habían detenido desde el 18 y lo estaban presentando el 22. Y hay muchas pruebas también que ellos piden, que uno se las va dando conforme que ellos están pidiendo. Pero más que todo basado en la parte legal, son decisiones cuasi jurídicas. No tienen vinculación jurídica, obviamente, pero son cuasi jurídicas. O sea, no es que cualquiera puede tener una decisión de las Naciones Unidas. Esto los lleva a ellos también a certificar, mira, sí son presos políticos, sí hubo una detención arbitraria allí. Y el día de mañana, porque además que estas decisiones acarrean también la parte de la reparación, que tampoco se ha tomado en cuenta. No solamente no ha habido ni una sola investigación de nosotros tenemos aquí 96% de los militares que han sido presentados en los tribunales de control han sido presentados torturados. Y no hay una sola denuncia, investigación sobre esto. Ni siquiera la de Costa Arévalo,
porque con Acosta Arévalo también se presentaron, fueron 5 personas más que estaban allí torturadas y el juez sacó a Acosta Arévalo y siguió con esa audiencia. Pero ¿Dónde esa están es una las falla de denuncias? quién, Molly. ¿Quién falla ahí? ¿Quién no denuncia? Bueno, si no denuncia, el juez supuestamente, fíjate, tenemos una estadística bien importante. De los 111, vamos a hablar solamente de los 111, 84 han sido presentados en los tribunales militares. Ellos se dividen en 4 tribunales, en 8 tribunales todas las causas que tenemos identificadas. Tribunales militares de control y tribunales especiales penales contra el terrorismo, ¿no? Pero la mayoría son presentados en los tribunales militares. Y el 41% de estos ha sido presentado en el Tribunal Tercero de Control, que es el de Amezquita Pion, que es donde muere el capitán Acosta Arévalo, que es el mismo de la causa de Caguaripano, los sargentos de Cotiza, la del movimiento del 2 de marzo, que es Igor Marín Chaparro, y otros tantos más casos aislados. Es decir, ellos tienen como su sistema de justicia. Ahora, ¿por qué? ¿Quién debería denunciar según la ley contra la tortura? Mira, cualquier funcionario que vea que hay un evento de tortura debería denunciar de una vez, o los jueces, o los fiscales, o los abogados, por ejemplo. Nosotros, en el caso del abogado de Luis, denunciamos el juez ante la inspectoría de tribunales militares, denunciado. Pero muchas veces estos abogados, como tienen su práctica regularmente en estos tribunales, pues no he visto esas denuncias de estos jueces ante las inspectorías de tribunales. Se puede entender porque ellos viven de eso, o sea, no, estarían bloqueados, pues no podrían ejercer allí. Pero yo siento que hay que denunciar directamente con nombre y apellido los jueces, los fiscales que se prestan para eso, porque en algún momento pues las cosas pueden cambiar. O sea, lo de la Corte Penal Internacional ha cambiado algunas cosas, ¿no? De hecho, hace una semana, 2 semanas, tenemos el juicio de los sargentos de Cotiza, al fin se abrió, ya cumplieron 3 años presos sin juicio, y el juez permitió que fuese público. Yo creo que es el único, porque en todos no nos dejan a los familiares ni siquiera entrar. Y ahí se presentó ciertas irregularidades en el sentido de que hubo un testigo que era un torturador, es un torturador, y de hecho fue acusado por los mismos sargentos de que los habían torturado, y el juez pues mandó a eliminar el testimonio de ese torturador. Entonces hemos visto algunos cambios en ese sentido. Vamos a ver qué pasa, si realmente van a cumplir con el memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional, y que los jueces tienen que entender que sus nombres y apellidos pues van a ser denunciados. Molly, realmente en qué terminará todo esto? Porque es muy diferente el trato y el tratamiento que el régimen le da a los civiles al que le da a los militares. Es muy distinto. Así es muy distinto, tal como tú lo dices, la libertad de Requesén a la libertad de un militar, porque a quien le tiene miedo el régimen es a los militares, definitivamente. ¿Y tú realmente piensas que esto que se ha decidido va a ser respetado por ellos? Mira, yo siempre digo algo, ¿no? Nosotros nunca podemos dejar de intentar nada, porque el día que sienta o piense que no va a funcionar, pues me rendí. Claro. Y no me voy a rendir. O sea, yo voy a seguir denunciando y buscando procedimientos, y esos son medidas cautelares o opiniones del grupo de trabajo o donde sea, Patricia, porque ya es algo de que hay que empujar y hay que presionar, ¿no? Y puede ser que sí, como puede ser que no, tenemos un tipo de porcentaje, pero también nos sirve para medir para qué sirven los organismos internacionales. Entonces, ¿para qué están estas medidas si no funcionan? ¿Para qué está la oficina de la alta comisionada? ¿Para qué está la ONU y para qué están tantas cosas? Entonces pasaremos a la segunda etapa, a empezar a denunciar a los organismos donde nosotros denunciamos. ¿Dónde está la efectividad de esto? Y esto no puede ser mi voz solamente, tenemos que tener una voz más unida, porque no solamente yo estoy metida en esto, y yo estoy metida en esto porque mi hermano está en esto. Pero yo no soy yo digo que yo no soy activista de derechos humanos, me tocó hacer esto porque el momento lo requería, y hay mucha gente que no tiene voz, hay mucha gente que necesita decir cosas que afortunadamente yo sí las puedo decir. Pero sí pienso que pueda presionar en algún momento, y en algún momento van a tener que hacerlo. Y de hecho, lo que quiero presionar más todavía es el bendita decisión esa de que están presionando para que sea el diálogo en México.
Entonces vas a ir a un diálogo en México y no siquiera vas a exigir que se cumpla con los procedimientos internacionales de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué estás haciendo allí? No hay nada que hacer, ni la libertad, ni la asistencia médica, porque es que estamos luchando ahorita porque por lo menos lo trasladen a estas personas a un laboratorio para hacerse un chequeo médico. Es que ni eso. O sea, mandan a médicos cubanos de los CDI para la evaluación médica. Y entonces, ¿y ahí qué pasa? Nada. Entonces, tenemos que seguir presionando, y si no los presionamos a ellos, presionaremos al grupo de contacto, presionaremos a la Cancillería, presionaremos a la alta comisionada, presionaremos a los congresos de estos gobiernos que están apoyando un diálogo sin condiciones. ¿Tú nos podrías mencionar los militares que estarían incluidos en esta medida, por favor? Sí, claro, por supuesto. Está, no sé, producción creo que tiene las imágenes para que las pongamos en pantalla. Ah, ok. Sí, está, la primera que salió de esta medida fue la del general Héctor Hernández Acosta, de la causa, por cierto, de los drones, ¿no? Ya el general tiene también 4 años detenido, va a cumplir también 4 años detenido. Y en juicio en proceso, que también tiene meses sin estacionado. También tenemos el coronel Saavedra, que es de la causa de mi hermana, de la aviación. Está Marrufo, Juan Carlos Marrufo, que es un mayor retirado hace muchos años. Está mi hermano, el capitán de navío Luis de la Sota, el capitán de corbeta Carlos Maxotay. Está el mayor Ricardo González, está el mayor Abraham Suárez, de la Guardia Nacional y también de Comando de Operaciones Especiales. Está Elías Noriega, que es un teniente también del Comando de Operaciones Especiales, un teniente de navío. Está el capitán de corbeta Carlos Maxotay, también del Comando de Operaciones Especiales. Y está, ¿quién me falta? Esos son 7 ahorita y 3 anteriores, son 10. ¿Cómo está tu hermano de salud, Molly? Bueno, estamos en las mismas, o sea, poco a poco, lentamente, pues está más deteriorado porque él tiene problemas de hipertriglicemia, los triglicéridos se le suben, la creatinina también hay que estarla evaluando por el funcionamiento renal, y en fin, necesita hipertenso, por lo menos ahorita lo están dejando salir, Patricia. Quiero decir que a partir de hace más o menos 3 semanas, un mes, empezaron a remodelar la cárcel de Fuerte Tiuna, y se presumía que la comisión de la señora Bachelet iba a ingresar, no ingresó, pero por lo menos les abrieron la puerta, ¿no? Pueden salir todas las mañanas y en las tardes, pueden recibir visitas viernes, sábado y domingo, pero el tema de la atención médica es bien delicado y el tema de conseguir su libertad también. Nada que ver con eso. Bueno, Molly, vamos a estar pendientes de si se cumple con esta recomendación o no. Nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.